¿Te has preguntado alguna vez si tus sueños son más que simples imágenes pasajeras? Si esos pensamientos profundos que persisten en tu mente pueden ser la voz de Dios llamándote. Muchos creen que lo que soñamos es solo un reflejo de nuestras preocupaciones, pero la realidad es que Dios ha usado los sueños desde tiempos antiguos para comunicarse con su pueblo. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Él transmite mensajes poderosos en medio de la oscuridad de la noche. Imagina por un momento que esos sueños que no puedes olvidar, esos que te dejan despierto preguntándote qué significan, son en realidad la manera en que Dios quiere hablarte directamente. Piensa en José, quien, siendo solo un joven, recibió en sueños las promesas de grandeza que cambiarían el rumbo de su vida. En Génesis capítulo 37 versículos 5 hasta el 10, esos sueños no solo predijeron su futuro, sino que fueron el punto de partida de un destino divino. Hoy, esos mismos sueños pueden estar ocurriendo en tu vida, esperando que los interpretes como mensajes del Creador. No solo son los sueños. ¿Qué hay de esos pensamientos que te visitan en los momentos más inesperados? Esos pensamientos profundos que no puedes quitar de tu mente, aunque lo intentes. ¿Y si no son meramente pensamientos tuyos? Tal vez sean impulsos divinos, señales claras de que Dios tiene algo que decirte, algo que mostrarte, algo que aún no has comprendido. La Biblia nos muestra en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 12 cómo Dios no siempre habla en el ruido o en el estruendo, sino en un susurro suave, a veces incluso en lo más profundo de nuestros pensamientos. Y si estás aquí, viendo este video, no es una coincidencia. Dios quiere revelarte algo hoy. Tal vez has estado soñando sin entender, has tenido pensamientos persistentes sin saber cómo interpretarlos, y hoy es el día en que comenzarás a ver todo con mayor claridad. Estás a punto de descubrir cómo Dios te habla, cómo usa tus sueños y pensamientos para dirigir tu vida. Así que mantente atento, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu perspectiva para siempre. A lo largo de la historia, Dios ha usado sueños y pensamientos profundos para comunicarse con su pueblo. En Génesis capítulo 41 versículo 1 hasta el 36, vemos cómo José, después de haber sido vendido como esclavo, fue llamado para interpretar el sueño del faraón. Este sueño no solo cambió el destino de Egipto, sino que también elevó a José a una posición de poder y liderazgo. Dios no solo usó ese sueño para salvar una nación, sino también para cumplir su promesa en la vida de José. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1 versículo 20 hasta el 21, un ángel del Señor se le apareció a José, el esposo de María, en un sueño. A través de este sueño, Dios le reveló que el niño que su esposa llevaba en su vientre era el Hijo de Dios, Jesucristo. Este es un claro ejemplo de cómo Dios usa sueños para revelar sus planes, incluso aquellos que tienen un impacto eterno. En el libro de Daniel, capítulo 2 versículo 19 hasta el 23, Daniel recibe una visión en un sueño que le permite interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. Este episodio es otro recordatorio de cómo Dios utiliza los sueños para entregar mensajes cruciales a sus siervos. Cuando Dios quiere que su voluntad sea conocida, usa lo que muchos consideran común, los sueños, para transmitir un mensaje divino. Pero no solo los personajes bíblicos experimentaron esta comunicación. En nuestros días, Dios sigue usando los sueños y pensamientos profundos para hablar a quienes están dispuestos a escuchar. Quizás has tenido sueños que te han perturbado o pensamientos que no puedes sacarte de la cabeza. Es posible que Dios te esté hablando a través de ellos, esperando que te detengas y busques su dirección. Los sueños y los pensamientos profundos no son meras casualidades. Dios los usa como herramientas poderosas para guiar a sus elegidos. A veces, estos mensajes son difíciles de entender en el momento, pero con el tiempo, Dios revela su propósito. Es hora de que empieces a ver tus sueños no como imágenes sin sentido, sino como puertas hacia la voluntad de Dios para tu vida.
Dios no solo habla a través de sueños, sino también a través de esos pensamientos profundos y persistentes que a veces nos desconciertan. En Primera de Reyes capítulo 19 versículo 11 hasta el 13, vemos un claro ejemplo de cómo Dios elige hablar en formas que no siempre esperamos. Elías, después de un momento de gran angustia y soledad, escuchó a Dios no en un viento fuerte, ni en un terremoto, ni en el fuego, sino en un suave murmullo. Esos pensamientos que a menudo pasan desapercibidos o son ignorados, podrían ser ese murmullo de Dios en tu vida. Es importante que aprendamos a discernir la voz de Dios en medio del ruido. Muchas veces, los pensamientos recurrentes que no podemos sacar de nuestra mente son maneras en que Dios nos está guiando. Quizás te has encontrado pensando repetidamente en una persona, una decisión que tienes que tomar o un cambio en tu vida. Ese pensamiento constante podría ser Dios diciéndote que prestes atención, que hay algo más profundo que quiere mostrarte. En Proverbios capítulo 16 versículo 9, la palabra dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esto significa que, aunque podemos tener planes y pensamientos propios, es Dios quien guía nuestros pasos y dirige nuestros pensamientos para cumplir su propósito. Lo que a veces parece una preocupación personal o una idea persistente, puede ser la mano de Dios moldeando nuestro destino, dirigiéndonos hacia el lugar donde quiere que estemos. El desafío está en reconocer cuando es Dios el que nos está hablando a través de esos pensamientos. No todos los pensamientos profundos vienen de Dios, pero aquellos que traen paz, dirección y claridad suelen ser señales claras de su intervención. En Filipenses capítulo 4 versículo 8, se nos instruye a pensar en lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable y digno de admiración. Cuando nuestros pensamientos siguen esta línea, podemos estar más seguros de que son impulsados por el Espíritu Santo. Dios usa no solo lo que vemos en nuestros sueños, sino también lo que sentimos en nuestros corazones y lo que pensamos en nuestra mente para comunicarse con nosotros. Si estás dispuesto a escuchar, Dios puede revelar cosas profundas a través de esos pensamientos que no puedes ignorar, mostrándote el camino que debes seguir. Cuando Dios te habla a través de tus sueños y pensamientos profundos, es importante que no solo escuches, sino que también actúes. En Santiago capítulo 1 versículo 22, la Escritura nos dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Esto significa que no basta con recibir el mensaje, debemos tomar pasos de fe y obedecer lo que Dios nos revela. Piensa en lo que sucedió con José en el Antiguo Testamento. Él no solo recibió sueños de grandeza, sino que actuó conforme a la dirección de Dios, aun cuando las circunstancias parecían contrarias. Dios usó esos sueños para prepararlo para una misión más grande, y José fue fiel en cada etapa, desde el pozo hasta el palacio. Del mismo modo, cuando Dios te habla, está esperando que respondas con obediencia, aunque el camino no siempre sea claro desde el principio. También podemos ver cómo María, la madre de Jesús, obedeció el mensaje que recibió en un sueño. En Mateo capítulo 2 versículo 13, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo que huyera a Egipto para salvar al niño Jesús. José no cuestionó el mensaje, actuó de inmediato, y esa decisión salvó la vida del Salvador del mundo. Cuando Dios te habla, muchas veces está dirigiéndote hacia un plan mucho más grande de lo que puedes comprender en ese momento. No siempre es fácil obedecer lo que Dios nos revela a través de sueños y pensamientos. A veces, la obediencia requiere fe ciega, como la que tuvo Abraham cuando fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac en Génesis capítulo 22 versículo 2 hasta el 13. Fue un acto de obediencia difícil, pero fue en ese momento de fe donde Dios intervino y cumplió su promesa. Al igual que Abraham, también somos llamados a confiar en Dios incluso cuando no entendemos el porqué. Por eso, si Dios te está hablando, ya sea en un sueño, en un pensamiento profundo o en una circunstancia, es crucial que respondas. Dios te está guiando a través de estos medios porque tiene un propósito para tu vida, algo que solo tú puedes cumplir.
no dejes pasar estas señales, actúa con fe y confía en que Dios está obrando en tu favor. Cuando comenzamos a actuar en respuesta a los sueños y pensamientos que Dios nos revela, algo extraordinario sucede, nuestra vida comienza a alinearse con su plan perfecto. En Romanos capítulo 8 versículo 28, leemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Esto significa que cuando obedecemos y caminamos según las instrucciones de Dios, Él utiliza cada experiencia, cada desafío y cada bendición para cumplir su propósito en nosotros. Es posible que, al principio, no veas cómo los sueños o pensamientos que has recibido encajan en el plan de Dios. Tal vez los cambios que necesitas hacer te causen incertidumbre o miedo. Pero es importante recordar que Dios no te llama a caminar solo. En Isaías capítulo 41 versículo 10, Él nos promete, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Cuando obedeces su voz, ya sea a través de un sueño o un pensamiento profundo, Él está a tu lado en cada paso del camino. Un ejemplo poderoso de esto lo vemos en la vida de Moisés. En Éxodo capítulo 3, Moisés recibió una visión divina de la zarza ardiente, donde Dios le habló directamente, llamándolo a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Aunque Moisés inicialmente dudó de sí mismo, él obedeció el llamado de Dios y su obediencia cambió la historia del pueblo de Israel. Del mismo modo, cuando obedeces lo que Dios te revela, tu vida no solo será transformada, sino que también impactarás a otros a tu alrededor. El cumplimiento del plan de Dios en tu vida no siempre será inmediato, pero su palabra nunca vuelve vacía. En Isaías capítulo 55 versículo 11, Dios promete que su palabra cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Así que, aunque los sueños y pensamientos que has recibido aún no se han materializado por completo, ten la certeza de que Dios está trabajando en tu favor, preparando cada detalle de tu vida para que todo se cumpla en su tiempo perfecto. Por eso, es fundamental que mantengas tu fe firme y no te desvíes del camino que Dios ha trazado para ti. Él te ha hablado, te ha dado instrucciones, y ahora depende de ti caminar en obediencia, confiando en que Él ya ha preparado el futuro que tiene para ti. Sigue su guía, y verás cómo todo comienza a tener sentido, cómo cada paso te acerca más al cumplimiento de su propósito en tu vida. Ahora que hemos explorado cómo Dios nos habla a través de sueños y pensamientos profundos, es vital entender la importancia de la oración en este proceso. La oración es el canal que nos conecta con Dios, permitiéndonos escuchar su voz y recibir su guía. En Filipenses capítulo 4 versículos 6 hasta el 7, se nos instruye, no se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Esta instrucción nos recuerda que la comunicación constante con Dios es esencial para discernir su voluntad. Cuando dedicamos tiempo a orar, no solo estamos presentando nuestras necesidades y deseos, sino que también estamos abriendo nuestro corazón y mente para escuchar. La oración nos permite calmar el ruido externo y concentrarnos en lo que Dios quiere revelarnos. En Salmos capítulo 46 versículo 10, se nos dice, «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios». Este estar quietos es esencial para escuchar la voz de Dios en medio de nuestros pensamientos y sueños. Es en la oración donde encontramos claridad. Muchos de nosotros hemos experimentado momentos de confusión o duda. Sin embargo, al entrar en la presencia de Dios y dedicar tiempo a orar, recibimos dirección y paz. En Proverbios capítulo 3 versículos 5 hasta el 6, la Escritura nos anima a confiar en el Señor de todo corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. La oración nos ayuda a soltar nuestras propias ideas y planes, alineándonos con el propósito divino que Dios tiene para nosotros. A menudo, es durante estos momentos de oración que Dios puede traernos recuerdos de sueños pasados o pensamientos que hemos tenido. Quizás te hayas olvidado de un sueño significativo o no hayas prestado atención a un pensamiento recurrente. Pero al orar, puedes invitar a Dios a que te revele el significado detrás de esos mensajes y te guíe en la dirección que debes tomar. Recuerda que la oración no es solo un momento de pedir, sino también de escuchar. Es una conversación continua con Dios, donde podemos exponer nuestras inquietudes y, a su vez, recibir su paz y dirección. Si deseas que Dios te hable a través de tus sueños y pensamientos, asegúrate de hacer de la oración una prioridad en tu vida diaria.
te animo a que tomes un momento cada día para sentarte en silencio, orar y escuchar lo que Dios tiene para ti. Al orar y prestar atención a lo que Dios nos dice a través de nuestros sueños y pensamientos, es esencial mantener un corazón dispuesto y receptivo. En Salmos capítulo 37 versículo 4, se nos recuerda que deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este deleite en el Señor no solo se trata de desear cosas, sino de alinearnos con su voluntad y propósito. Cuando nuestros deseos son los de Dios, nuestras peticiones en oración se vuelven más claras y específicas. A medida que continúas en este viaje de escucha y obediencia, es importante que estés consciente de los obstáculos que pueden surgir. La duda, el miedo y la falta de fe son algunas de las barreras que pueden interponerse en el camino de nuestra relación con Dios. En Mateo capítulo 21 versículo 22, Jesús nos dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto nos muestra que la fe es un componente vital para recibir la guía de Dios. Sin fe, nuestras oraciones pueden volverse vacías y sin poder. Además, debemos recordar que no estamos solos en este proceso. En la comunidad de creyentes, encontramos apoyo y ánimo. En Hebreos capítulo 10 versículo 24 hasta el 25, se nos instruye a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Compartir nuestras experiencias y sueños con otros puede abrir puertas a nuevas interpretaciones y perspectivas que quizás no habríamos considerado. La sabiduría colectiva de nuestra comunidad puede ser una herramienta poderosa en nuestro camino espiritual. También es fundamental ser pacientes. A menudo, queremos respuestas inmediatas, pero Dios tiene su propio tiempo. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 1, se nos recuerda que todo tiene su tiempo. A veces, la respuesta a nuestras oraciones y sueños llega en momentos inesperados, y debemos estar preparados para recibirlas cuando lo hagan. La paciencia y la perseverancia en la oración son claves para mantener nuestra conexión con Dios. Finalmente, recuerda que la relación con Dios es un viaje, no un destino. A medida que profundizas en tus sueños, pensamientos y oraciones, estás construyendo una conexión más profunda con Él. Este viaje puede estar lleno de altibajos, pero cada paso que tomes te acercará más a su propósito y plan divino para tu vida. Mantente fiel, confía en su dirección y prepárate para recibir lo que Él tiene reservado para ti. Ahora que hemos hablado sobre la importancia de la oración y de mantener un corazón receptivo, es crucial entender cómo interpretar los sueños y pensamientos que recibimos de Dios. La interpretación de los sueños no es algo místico o esotérico, es un proceso que se basa en la fe, la oración y el conocimiento de la palabra de Dios. En Job capítulo 33 versículo 14 hasta el 18, se nos dice que Dios habla de diversas maneras, y a veces, a través de sueños. Esto nos invita a buscar la sabiduría divina al tratar de entender lo que Él nos está comunicando. Una de las claves para interpretar correctamente los sueños es observar el contexto de tu vida. Pregúntate, ¿qué está sucediendo en mi vida actualmente? ¿Hay situaciones o decisiones que necesito considerar? Dios a menudo utiliza nuestros sueños para reflejar las realidades de nuestras vidas y guiarnos en dirección a la verdad. Al analizar tus sueños, toma nota de los elementos que te impactaron y de cómo se relacionan con tus experiencias actuales. También es vital comparar lo que sueñas con la palabra de Dios. En Salmos capítulo 119 versículo 105, se nos recuerda que lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La Escritura puede proporcionar claridad y dirección sobre lo que Dios te está mostrando. Si un sueño parece conflictivo con la enseñanza bíblica, es esencial discernir que no proviene de Dios. Su voz nunca contradice su palabra. Además, no dudes en buscar consejo. En Proverbios capítulo 15 versículo 22, se dice que los planes fracasan por falta de consejo, pero se logran con muchos consejeros. Compartir tus sueños y pensamientos con líderes espirituales o amigos de confianza puede ofrecerte nuevas perspectivas. A veces, lo que no vemos con claridad puede ser iluminado por la sabiduría de otros. Finalmente, la práctica de mantener un diario de sueños puede ser una herramienta poderosa. Anotar tus sueños y pensamientos profundos te ayudará a reconocer patrones y conexiones a lo largo del tiempo.
Esto no solo te permitirá ver la forma en que Dios ha estado hablando, sino que también te dará la oportunidad de reflexionar sobre cómo has respondido a su voz. A medida que lleves este registro, verás la fidelidad de Dios en tu vida y cómo sus mensajes se entrelazan con tu caminar diario. Interpretar lo que Dios te está comunicando a través de tus sueños y pensamientos requiere un compromiso serio de oración, estudio y disposición a escuchar. Es un proceso enriquecedor que puede cambiar tu vida y acercarte más a la voluntad de Dios para ti. A medida que avanzamos en la interpretación de los sueños y pensamientos que Dios nos brinda, es fundamental reconocer el papel de la fe en todo este proceso. La fe actúa como un puente entre lo que vemos y lo que Dios está haciendo en lo invisible. En Hebreos capítulo 11 versículo 1, se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto implica que aunque no tengamos toda la claridad en el momento, debemos confiar en que Dios está en control y que su propósito se cumplirá. La fe nos permite enfrentar los miedos y dudas que pueden surgir al recibir un mensaje de Dios. Tal vez has tenido un sueño que te desafía a tomar un camino diferente en tu vida, y la incertidumbre puede hacerte dudar. Sin embargo, recuerda que Dios no nos da un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, como se menciona en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Tu disposición para actuar en fe, a pesar de la incertidumbre, es un testimonio poderoso de tu confianza en Dios. Además, la fe se fortalece al recordar las promesas de Dios. En Romanos capítulo 10 versículo 17, se nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. A medida que meditas en las Escrituras y recuerdas cómo Dios ha sido fiel en el pasado, tu fe se incrementará. Esto te dará la valentía para seguir adelante, incluso cuando los sueños o pensamientos que recibes parezcan abrumadores. La comunidad de fe también desempeña un papel importante en el fortalecimiento de nuestra fe. En Hebreos capítulo 10 versículo 24 hasta el 25, se nos exhorta a no dejar de congregarnos y a estimularnos al amor y a las buenas obras. Compartir tus experiencias con otros puede animarte y recordarte que no estás solo en este camino. La fe se contagia, y a menudo, escuchar los testimonios de otros puede inspirarte a confiar más en Dios. Finalmente, la fe requiere acción. Santiago capítulo 2 versículo 17 dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que debemos estar dispuestos a actuar según lo que Dios nos ha revelado, incluso si eso significa salir de nuestra zona de confort. La verdadera fe se manifiesta en nuestras decisiones diarias y en la forma en que respondemos a la voz de Dios en nuestras vidas. La fe no es simplemente un sentimiento, es una decisión consciente de confiar en Dios y actuar en consecuencia. Al cultivar una fe fuerte, no solo estarás más preparado para recibir y entender los mensajes de Dios, sino que también estarás listo para llevar a cabo su voluntad en tu vida. Ahora que hemos establecido la importancia de la fe en la interpretación de los sueños y pensamientos de Dios, es fundamental comprender cómo podemos aplicar estas revelaciones en nuestra vida diaria. Cada sueño o pensamiento que recibimos no es solo una curiosidad espiritual, tiene un propósito y puede llevarnos a una acción concreta. En Efesios capítulo 2 versículo 10, se nos recuerda que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estas obras son el resultado de escuchar y actuar según lo que Dios nos muestra. El primer paso para aplicar lo que Dios te revela es la autoevaluación. Tómate un momento para reflexionar sobre los sueños y pensamientos que has recibido. Pregúntate, ¿qué me está diciendo Dios a través de esto? ¿Cómo puedo llevar esta revelación a la práctica en mi vida diaria? En Salmos capítulo 139 versículo 23 hasta el 24, se nos invita a examinar y conocer nuestros corazones. Este proceso de autoevaluación es crucial para entender cómo aplicar las enseñanzas que recibimos. Luego, busca formas prácticas de implementar estas revelaciones. Si un sueño te ha llevado a sentir la necesidad de ayudar a otros, considera cómo puedes hacerlo. Quizás puedas participar en un ministerio local, ofrecer tu tiempo como voluntario o simplemente mostrar amabilidad a quienes te rodean. La fe activa se traduce en acciones concretas que reflejan el amor de Dios a los demás. En Gálatas capítulo 5 versículo 13, se nos exhorta a servirnos unos a otros por amor. Además, no temas compartir lo que has aprendido.
En Mateo capítulo 5 versículo 16, Jesús nos instruye a dejar que nuestra luz brille ante los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Al compartir tus experiencias y lo que Dios te ha mostrado, puedes inspirar a otros a escuchar y seguir su voz. La comunidad se fortalece cuando compartimos nuestras historias y nos animamos mutuamente a actuar en fe. Otro aspecto importante es la perseverancia. A veces, los cambios que Dios nos llama a hacer no se producen de la noche a la mañana. En Romanos capítulo 12 versículo 12, se nos recuerda a regocijarnos en la esperanza, ser pacientes en la tribulación y constantes en la oración. La perseverancia es clave para mantenernos en el camino que Dios ha trazado para nosotros, incluso cuando enfrentamos desafíos. Mantente enfocado en la visión que Dios te ha dado a través de tus sueños y pensamientos, y sigue adelante con confianza. Finalmente, recuerda que cada pequeño paso cuenta. La aplicación de las revelaciones de Dios en tu vida diaria no siempre tendrá que ser grandiosa o espectacular. A veces, se trata de ser fiel en las pequeñas cosas, en las decisiones cotidianas que reflejan tu deseo de seguir la guía de Dios. En Lucas capítulo 16 versículo 10, se nos dice que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Cada acción, por pequeña que sea, tiene el potencial de impactar tu vida y la de aquellos que te rodean. Aplicar lo que Dios te revela es un viaje continuo de crecimiento y descubrimiento. A medida que sigas esta ruta, te encontrarás más alineado con su propósito y experimentarás la alegría de ser un instrumento en sus manos. Finalmente, al cerrar este viaje sobre cómo Dios nos habla a través de nuestros sueños y pensamientos profundos, es esencial entender la importancia de la gratitud y la adoración en nuestra respuesta a sus revelaciones. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos ayuda a reconocer la mano de Dios en cada aspecto de nuestra vida. En Salmos capítulo 100 versículo 4, se nos invita a entrar en su presencia con acción de gracias y adoración. Este es un recordatorio de que la respuesta adecuada a las revelaciones divinas es el agradecimiento y la alabanza. Cuando cultivamos una actitud de gratitud, abrimos la puerta para que Dios continúe revelándose a nosotros. A menudo, olvidamos reconocer las pequeñas y grandes bendiciones en nuestra vida, y esto puede hacer que perdamos de vista lo que Dios está haciendo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16 hasta el 18, se nos instruye a estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Esta es una práctica que no solo agrada a Dios, sino que también nos mantiene en un estado de conexión y receptividad hacia su voz. Además, la adoración es una expresión poderosa de nuestra fe y gratitud. Al adorar a Dios, no solo lo honramos, sino que también nos alineamos con su presencia y su propósito. En Juan capítulo 4 versículo 24, Jesús nos enseña que Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración sincera abre nuestros corazones y nos permite escuchar más claramente la voz de Dios. Es un acto que transforma nuestro ser y nos sumerge en la atmósfera de su amor. Es importante también hacer de la gratitud una práctica diaria. Llevar un diario de gratitud donde anotes las cosas por las que estás agradecido puede cambiar tu perspectiva. Cada vez que Dios te hable, ya sea a través de un sueño o pensamiento, tómate un momento para agradecerle por su guía. Al hacer esto, no solo reconoces su obra en tu vida, sino que también te preparas para recibir más de sus revelaciones. Por último, recuerda que el viaje de escuchar a Dios a través de sueños y pensamientos es un proceso continuo. No hay un punto final en nuestra relación con Él, siempre hay más que descubrir y aprender. A medida que te comprometes a vivir en gratitud y adoración, verás que tu conexión con Dios se fortalece y que su voz se vuelve cada vez más clara. Permítete ser guiado por su Espíritu y, en cada paso, responde con un corazón agradecido. Con esta comprensión de la gratitud y la adoración, cerramos nuestra reflexión sobre cómo Dios nos habla. Te animo a llevar contigo estas verdades y a aplicarlas en tu vida diaria. Mantén tu corazón abierto y dispuesto, y observa cómo Dios continúa revelándose a ti de maneras sorprendentes y transformadoras. Ahora, oremos juntos para que Dios hable a nuestros corazones y nos guíe en este proceso de escuchar su voz a través de nuestros sueños y pensamientos. Señor, te damos gracias por la oportunidad de acercarnos a ti en este momento. Reconocemos que eres un Dios que se comunica con nosotros de maneras profundas y significativas.
Te pedimos que abras nuestros corazones y mentes para recibir las revelaciones que deseas darnos. Ayúdanos a estar atentos a nuestros sueños y pensamientos y a discernir lo que realmente proviene de ti. Te pedimos que nos des la sabiduría y la claridad para interpretar esos mensajes. Que cada sueño y cada pensamiento que nos envíes nos acerquen más a tu propósito divino. Ayúdanos a tener fe y a actuar según tu dirección, incluso cuando el camino sea incierto. Que nuestra confianza en ti se fortalezca a medida que buscamos entender tus planes para nuestras vidas. Te agradecemos por tu fidelidad y por todas las veces que has hablado a nuestros corazones. Que nuestra gratitud te glorifique y que nuestra adoración sea un reflejo de nuestro amor por ti. Queremos vivir en un estado de constante conexión contigo, listos para responder a tu voz en todo momento. Por último, Señor, te pedimos que nos rodees con tu paz. Ayúdanos a ser pacientes mientras esperamos las respuestas a nuestras oraciones y revelaciones. Que podamos confiar en tu tiempo perfecto y en tu sabiduría infinita. En el nombre de Jesús, amén. Esta oración es un llamado a la acción y a la reflexión. Te invito a que la lleves contigo y la hagas parte de tu vida diaria. Recuerda que Dios siempre está dispuesto a hablarte, solo necesitas estar atento y dispuesto a escuchar. Si deseas más contenido como este o quieres profundizar en otros temas, considera suscribirte a nuestro canal. Así, podrás seguir recibiendo enseñanzas que te ayudarán en tu camino espiritual. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.